Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a mirar un poco dónde nos encontramos, puesto que hace ya un par de domingos que no nos acercamos a nuestro texto en Efesios. Recordar que hemos estado viendo la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras. Todo aquello que nuestro Dios soberano y misericordioso ha hecho por los suyos. No hay mérito alguno. Todo es por gracia, nos dice y nos repetía el apóstol Pablo en los primeros versículos de este capítulo. Y ahora nos quiere hablar de una unidad, la unidad del pueblo judío, del pueblo gentil. Recordamos que cuando Pablo está escribiendo a los efesios se está dirigiendo a una congregación concreta que está formada por los creyentes que vienen del mundo pagano, griego, romano, y por otra parte del mundo judío, que es el que tenía las promesas, bendiciones de parte de Dios. Y quiere mostrarnos lo que será esa unidad de un solo pueblo, la reconciliación. Pero una reconciliación que tiene que entrar por una sola puerta, por un solo camino, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos va a decir en varias ocasiones en nuestro texto. Al final, lo que nos va a hacer es que esa primera parte, los primeros 10 versículos que nos hablan de la gracia, de lo que ha hecho Dios con nosotros o por nosotros, ahora lo va a relacionar con lo que implica de una manera concreta o particular. Es por eso que tenemos este por tanto con el que comienza nuestro versículo primero que hemos leído, el versículo 11. Por tanto, es decir, en conclusión a lo que hemos dicho, ahora tenemos que buscar una aplicación en el contexto, que al final no es únicamente para ellos del pasado, sino que también tiene una implicación, como veremos, para nosotros en el presente. En los versículos que vamos a tener por delante, que hemos leído, lo podremos dividir en varias partes porque por un lado, estos primeros versículos, que es donde nos vamos a centrar hoy, el versículo 11 y 12, es lo que fuimos. Después nos va a hablar ahora de lo que somos, del versículo 13 al 18.
y después nos hablará de lo que seremos. Esto es un adelanto de lo que vamos a ver quizá en los próximos domingos. Pero lo primero que nos hace el apóstol Pablo en estos versículos, en el primer versículo, después de decirnos esta va a ser la conclusión de lo que hemos visto anteriormente, nos dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, etcétera, etcétera. Veréis, tenemos que empezar aquí porque una de las cosas más importantes que tiene el ser humano y cada uno de nosotros, con una medida diferente, pero cada uno de nosotros, es la memoria. Es poder recordar. Y recordar para bien y recordar para mal. En otros tiempos teníamos nuestros álbumes de fotos con una limitación de fotografías. Hoy tenemos una memoria que es tan intensa, tan extensa, que a veces nos da idea de que no lo podemos abarcar. Hoy en día todo el mundo va con su móvil y va tomando fotografías en todos los sitios, los va bajando. Yo particularmente puedo decir que tengo alrededor de miles de fotos de mis nietas. A veces tengo que limpiar y miles de fotos que me envían de un lado y de otro. La memoria es tan grande que tenemos que aumentarlo con gigas, o no sé cómo se llama todo eso, que tenemos que ponerle a la memoria de nuestros ordenadores o de nuestros teléfonos móviles. Memoria, tenemos memoria. Y podemos recordar cosas. Y aparte de esa bendición que Dios nos ha dado de poder recordar con todo su sentido para el día de hoy, los creyentes tenemos memoria de las cosas que Dios ha hecho. Pablo se va a dirigir en estas líneas a aquellos que tienen memoria de dónde vienen. Esta es la primera idea. Es decir, en los primeros versículos nos ha dicho la salvación por gracia, la obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora nos dice: y vosotros recordar de dónde venís. Se está dirigiendo en primer lugar a los judíos, perdón, a los gentiles, a los griegos y romanos, a los paganos. ¿Os acordáis de dónde venís? Y por tanto va a hacer una descripción en estos primeros versículos de dónde venían. ¿No os acordáis de dónde venís? Así que es una bendición para aquellos de los que estáis aquí en esta mañana, que podáis recordar de dónde venís y así saber dónde estáis. ¿Cómo eran vuestras vidas antes de conocer el Evangelio y de tener a Cristo como vuestro Salvador? Y el destino que os podía esperar, y cómo ahora todo ha cambiado y la perspectiva que tenéis es completamente distinta. Esta es la riqueza de la memoria de los creyentes, que podemos recordar de dónde hemos salido y ahora sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. La memoria de los creyentes es tan importante que se extiende de una forma u otra a lo largo de toda la Escritura. Uno de los versículos que se debería de repetir una y otra vez en el Antiguo Testamento y que encontramos en Deuteronomio es el mandato que Dios a través de Moisés le manda al pueblo de Dios: recitarás esta memoria para que sepáis. Y recordar cómo se ponen las piedras después de cruzar las aguas, piedras para recordar de dónde venimos y de dónde hemos sido librados, le dice al pueblo de Dios. Memoria, hacer memoria. Y los profetas, en particular Ezequiel, tiene que advertir al pueblo de Israel es que ya habéis olvidado de dónde venís. Y si leéis en algunos de los salmos una y otra vez, también el salmista o los salmistas nos tienen que decir de dónde habéis venido. ¿Recordáis cuando estabais en Egipto? ¿Recordáis de las penurias? ¿Recordáis de la obra de Dios, de la majestad de Yahvé, cómo os ha protegido? Y les hace recordar cuando entraron en la tierra prometida y cómo Dios iba delante de ellos, vencerle a los enemigos, y les dice: recordar cómo yo he estado allí. Una y otra vez, nos lo está una y otra vez recordando a cada uno de nosotros. Tal es la importancia
de la memoria para los creyentes que cuando llegamos a la obra de nuestro Señor Jesucristo y en esa última cena y cuando se está despidiendo de ellos antes de llegar a la cruz, dice hacer estas cosas, pan y vino en memoria de mí, en memoria, recordemos. Porque si bien es una gran bendición que los seres humanos podamos recordar y tener memoria para cuando vengan los años ancianos y podamos recordar de dónde venimos, las grandes cosas que Dios nos ha ido librando, los creyentes tenemos el inmenso privilegio de saber que si no hubiera venido Cristo a nuestras vidas, ¿dónde estaríamos? ¿Cómo habrían sido nuestras vidas? ¿Cómo Él nos ha librado? ¿Cómo Él nos ha abierto y nos abre las puertas del cielo? Recordemos, tengamos memoria de nuestro Señor Jesucristo, porque una de las debilidades del ser humano es olvidar las cosas. Tenemos el privilegio de tener memoria y tenemos la debilidad por causa de nuestro pecado de olvidar las cosas y sobre todo las cosas espirituales, como hemos citado al pueblo de Israel, en el Pentateuco, en los Salmos, con los profetas. Qué fácil es al pueblo de Israel olvidar. Y olvidar a su Dios, y olvidar sus misericordias, y olvidar dónde hemos sido librados. Somos olvidadizos y somos desagradecidos. Y fácilmente lo podemos olvidar. Cuando alguien llega a tener una posición ventajosa, incluso rica, un buen trabajo, con estabilidad, las cosas ya vuelven a caminar. Qué fácil es olvidar las miserias y los problemas y de dónde hemos salido, de las grandes dificultades. Me he encontrado con gente que es arrogante en su posición porque han olvidado de dónde venían. Como sus familias tuvieron que trabajar duramente en el campo. Ellos tienen las manos suaves y limpias cuando sus padres tienen las manos encallecidas y envejecidas. Se han olvidado. Y nos hemos encontrado, yo me he encontrado con personas que tienen desprecio con respecto a los emigrantes y han olvidado que nosotros venimos de tiempos de inmigrantes. Cómo nuestros padres tuvieron que salir. Qué fácilmente olvidamos en nuestra historia de dónde venimos. Cuántas veces nosotros miramos nuestros rostros blancos, europeos, aquellos que lo somos, y olvidamos nuestro mestizaje con el mundo judío, islámico y antiguo. Es fácil olvidar cuando hemos llegado a la comodidad. ¿Cuántas veces nos vemos llenos de salud y de fortaleza y olvidamos los momentos de enfermedad cuando estábamos a punto de, y el Señor nos sanó y nos libró? ¿Cuántas veces podemos estar olvidando grandes cosas cuando nos encontramos en la comodidad? Al pueblo de Israel estaba pasando lo mismo. Venían de ser siervos, esclavos en Egipto por más de 400 años y cuando ya por fin consiguieron aquella tierra fructífera y hermosa, olvidaron de dónde venían. Y cuando venía cualquier pequeño problema se acordaban de las judías o los cocidos que tenían en Egipto. Ya han olvidado los grandes frutos de la tierra donde se encontraban. Hagamos memoria. Esto es lo que Pablo le quiere decir ante las grandes doctrinas de las Escrituras. Vosotros aquellos hermanos, aquellos que podéis recordar de dónde habéis sido librados, cómo se han roto las cadenas del pecado, cómo os habéis alejado de la condenación del infierno, cómo os habéis librado del peso de la culpa sobre vuestros corazones o sobre vuestras almas. Acordaros de la gracia, del poder, de la misericordia de nuestro Dios. Y cuando hagáis memoria, que lo hagáis con agradecimiento. Porque lo primero que tendremos que recordar, y lo que Pablo está queriendo decirnos, es que seáis agradecidos.
Recordad de dónde venís, gentiles, paganos. Recordad cómo eran vuestras vidas y cuál sería vuestro destino. Y por tanto, moveros al agradecimiento y a la alabanza a Dios de lo que os ha librado. Pero también hacer memoria para que podáis ver la oportunidad, para considerar de dónde estáis y dónde están ellos. No podemos mirar hacia atrás y despreciarles, porque nosotros éramos como ellos. Y podíamos darnos cuenta de que no veíamos por la ceguedad de nuestros ojos y la dureza de nuestro corazón. No tenían ojos para ver, no tenían corazón para sentir, y así estábamos nosotros. Y ahora que nosotros recordamos de dónde venimos y sabemos dónde estamos, tenemos que hacer memoria de ellos, dónde están, como éramos nosotros. Y que nos mueva la oportunidad de proclamar el Evangelio y de llevarles a esta misma gracia que los primeros versículos del capítulo nos dicen. Pero hacer memoria también para hacer un autoanálisis o autoexamen, hacer un juicio sobre vuestras almas, mirar cómo estáis, mirar cuál es vuestra actitud. Si algo tendremos que hacer es sentarnos y mirar las fotografías de memoria de nuestra historia y ver las ropas sucias de inmundicia y poder otra vez recordar la dureza de nuestros corazones y ahora poder ver el cambio, los primeros momentos de escuchar el Evangelio, cuando Cristo vino a morar en nuestros corazones como el Espíritu, cuando nuestra visión de todas las cosas cambiaron y de pronto decíamos, ahora ¿dónde estamos? Hacer memoria, volver a mirar vuestros álbumes del alma, otra vez a mirar las promesas de las Escrituras y a examinaros a ver cómo estáis y cómo estáis viviendo y si hay realmente agradecimiento y proclamación. Esta es la primera perspectiva que tenemos que tener. Y esto es lo que se nos repite una y otra vez a lo largo de la Escritura. Memoria, no olvidéis recordar de dónde venís. Y entonces el apóstol Pablo, en segundo lugar, nos hace un análisis de dónde era donde nosotros veníamos y por tanto dónde es donde ellos están. Dice así, por tanto acordaros que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, es decir, paganos llamados por los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Y fijaros bien esta sentencia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando nos está definiendo lo que son aquellos que están lejos, separados inmensamente de Dios, en primer lugar lo que le está diciendo es que son incircuncisos, es decir, sin los pactos de las promesas, que solamente tenía el pueblo judío. Si algo tenemos que aprender de la historia de las Escrituras y de la historia del pueblo de Israel o de la obra de Dios, es que si bien Él es el creador de todas las cosas, solamente ha escogido a un pueblo de entre todas las naciones, el pueblo judío, para traer las promesas y para traer la salvación que sería el Mesías, el ungido, nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás estaban en oscuridad, nacieron, vivieron y murieron en oscuridad completa y absoluta de las cosas espirituales. A lo único que alcanzaban es a una idolatría que aún les alejaba más del Dios de la creación, del Dios de las Escrituras, del Dios del pacto. Eso estábamos nosotros. Estábamos fuera. No éramos considerados con la posibilidad de entrar en las promesas de Dios, ni de alcanzar sus bendiciones. Sin ninguna de esas promesas que nos daba el pacto, o de la Escritura que podíamos tener en nuestras manos, o de los profetas que podían traer la voz de Dios de una manera clara y no por sus sueños. No teníamos nada de eso. Estábamos ajenos, todos los gentiles. Y no solamente lo miramos de aquellos del pasado a los que Pablo se está refiriendo, sino también en el presente. ¿Cuántos de nosotros nacimos alejados de Dios, fuera del pacto? Si no hubiera sido por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, naceríamos de la misma manera. Hemos visto
culturas inmensas y ricas y famosas. Cuando miramos de la cultura china o cultura azteca y de tantas otras cosas del pasado, y podemos lo único decir es, fueron famosos, fueron importantes, descubrieron cosas, pero no tenían esperanza, porque no tenían las promesas de Dios ni las bendiciones que había decidido Dios dar a un mundo caído, como le dio al pueblo judío. Todas las demás naciones, entre ellos nosotros, no éramos sino hombres y mujeres esperando el castigo del diluvio una vez más, porque habíamos colmado la paciencia de Dios por causa de nuestros pecados. Pero no solamente es que estábamos fuera de las promesas y fuera de la esperanza que se nos daba, que solamente tenía el pueblo judío, sino que nos dice que estábamos sin Cristo. En un principio, nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, nos lo dice, a los suyos vino. Lo que pasa es que los suyos no le recibieron. Y nos dice más adelante, también en el libro de Hechos, nos dice el apóstol Pablo, o nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, yo he venido a por estos que están cercanos, a los hijos, no puedo echarle la semilla a los perros. Eso lo decía nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera sido por la rebeldía, la terquedad, nos dice Pablo en sus cartas, si no hubiera sido porque el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estaríamos nosotros y dónde estarías tú y yo? Seguiríamos lejos de Dios. No habría esperanza. Si algo pasó y cambió es que cuando el pueblo de Israel cerró sus ojos al Evangelio, se extendió la gracia a todo el mundo alrededor. No es sino porque nuestro Señor Jesucristo vino con esa intención que aún nosotros no tendríamos a Cristo donde mirar ni cruz a donde aferrarnos. No es que los judíos tuvieran al Señor Jesucristo tal como nosotros lo podamos tener en el día de hoy. Está hablando quizá de las promesas naturales que el pueblo de Israel, la cercanía. El pueblo de Israel se despertaba cada día con sacrificios. Se hacían sacrificios constantes en un lugar concreto y un tabernáculo. Y sabían que esos sacrificios señalaban algunas promesas que habían de ocurrir y que ese tabernáculo mostraba algo de la gloria y la majestad de Dios que se tendría que manifestar en el futuro. Todos los días los profetas podrían anunciarle, al igual que los sacrificios y las fiestas y las ceremonias, que había grandes cosas para ellos. Pero nosotros no tendríamos nada de eso y tampoco tendríamos al Cristo que nosotros tenemos. No nos podemos engañar. El conocimiento que los gentiles, el mundo pagano, el mundo de fuera, tiene acerca de Cristo es banal, es superficial, vacío, no implica absolutamente nada. Su conocimiento de acerca del Señor Jesucristo es parcial, es vacío de valor. Adoran a un muñeco que es paseado en Semana Santa. Es a un niño débil y frágil que recuerdan en Navidad. Pero están lejos de Cristo y no tienen conocimiento de lo que eso significa. Levantan la voz, lo defienden por la cultura, la enseñanza, por donde venimos. Somos tan diferentes en Europa del mundo islámico o del mundo ateo, pero el mundo islámico, el mundo ateo, está tan lejos de Dios como nosotros sin Cristo. No el Cristo de la cultura, no el Cristo del folclore, no el Cristo de la escayola, sino el Cristo de la Escritura, el Cristo de la cruz, el Cristo redentor. El mundo pagano no se acerca a Dios por su religiosidad, al contrario, se aleja más. En el momento en que uno no tiene a Cristo como Señor y el Salvador, aun cuando sus corazones sean sinceros y sean motivados, no se acercan ni un ápice al Dios Salvador. Todo lo contrario, su religiosidad, como dice en cierto momento el mismo Pablo, su religiosidad, sus esfuerzos eran como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios.
Y así era nuestro propio estado. Podrás recordar, yo nací en una cultura católica, yo nací con un Cristo, con las imágenes en las casas, con las estampas en mis libros, con la misa larga que nos meten en televisión. Pero no estábamos en un conocimiento real de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto no había motivación para venir y para buscarle. Cuán terrible era nuestra vida y nuestra historia sin este Salvador y sin este Señor. Llenos de idolatría, llenos de religiosidad quizá, llenos de folclore y de entretenimiento y de fiestas, pero sin Cristo. A Cristo no hay que tenerlo únicamente en la memoria, a Cristo no hay que tenerlo en la estampa, a Cristo no hay que tenerlo en la escritura, a Cristo hay que tenerlo en el corazón. Él tiene que morar en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, el Espíritu de Cristo, entonces es que no somos de Él. Cuando Pablo nos está hablando de que los gentiles estaban sin Cristo, no es que no lo hubieran escuchado, o que no supieran, o que no huyeran, o como nosotros que podríamos saber de ciertas cosas acerca de Él. Es que Cristo no era parte de sus vidas, ni era su Señor, e incluso no era su Salvador. Y por tanto, en tercer lugar, nos habla de que esto implicaba estar lejos de la ciudadanía de Israel, excluidos de la ciudadanía de Israel. Hoy en día, y esto hay que aclararlo con contundencia, hoy en día hay un solo pueblo para con Dios. Y ese pueblo único es en el Señor Jesucristo. Siempre Dios ha tenido un pueblo, no ha tenido dos, y mucho menos varios. Solamente uno. En el pasado, hasta que Cristo vino, era el pueblo judío. Y aun cuando hubiera alguna excepción, Naamán o Ruth o algún otro pagano que pudieran haber llegado al conocimiento del Evangelio, las promesas era el pueblo único de Dios, el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo vino, de ambos pueblos ha hecho uno solo, y por tanto hoy solamente hay un pueblo que es en el Señor Jesucristo. Solamente aquellos que están en el Señor Jesucristo pueden estar en la ciudadanía o esperar la ciudadanía del verdadero Israel. Los judíos estaban cerca, como nos dice nuestro pasaje. Sabían, entendían, conocían acerca de las promesas, el ungido, el Mesías habría de venir. Pero no quiere decir que fueran hijos de Dios, porque los hijos de Dios son por la promesa de Abraham, por la fe de Abraham, no por la sangre de Abraham. No hay diferentes ciudadanos, no hay diferentes pueblos de Dios, no hay diferentes caminos de salvación. Ni con el pueblo judío, por un lado, o con el gentil, por otro. Ni en el mundo, con sus diferentes religiones. Que Israel estuviera cerca, versículo 17, no implica que estuvieran dentro. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuáles son tus propósitos? Solamente es por la cruz que puedes entrar a la ciudadanía que se nos promete en los últimos versículos de nuestro pasaje. Si no tienes a Cristo, eres un extraño, eres extranjero, no tienes ciudadanía, eres parte del mundo, pero no del reino de Dios. Tendrás las cosas de aquí, pero solamente las tendrás aquí. No hay nada más. Se puede aplicar todo lo que es el contexto a nuestro mundo evangélico hoy. ¿Por qué digo esto? Veréis, algunos de vosotros sois hijos de creyentes. Nada se os va a pegar del Evangelio porque seáis hijos de creyentes, si no tenéis a Cristo en vuestro corazón. Quizá podamos crecer y edificarnos con la cultura evangélica en nuestro país, que se llama cristiano, con el pasado histórico que podamos recordar de esta Europa que fue transformada por el poder de la Escritura y del Evangelio. Pero seguimos estando fuera.
aun cuando tú tengas la sangre de tus padres evangélicos, aun cuando tú hayas asistido a la música o escuela dominical de evangélicos, aun cuando se te haya regalado la Biblia que tienes a tu alcance, aun cuando estés empapado de la cultura cristiana evangélica y de todas sus tradiciones, aun cuando celebres la fiesta de Semana Santa o celebres la Navidad o cualquier otro ritual religioso, seguirás estando alejados de la ciudadanía de Israel. Eres un extranjero para con Dios. La ciudadanía de la que estábamos lejos y de la que se nos señala aquí es la ciudadanía más extraordinaria que nosotros podemos esperar, que está allá en los cielos. Si tú que te consideras parte del mundo, aun cuando lleves una mochila de recuerdos evangélicos, aun cuando tú puedas tener sentimientos emocionales bíblicos, aun cuando tantas otras bendiciones que hayas recibido del pueblo de Dios hoy, si no tienes a Cristo, estás fuera. Nos dice en el Antiguo Testamento que cuando llegaban los extranjeros en el día de reposo no podrían entrar en la ciudad y tenían que estar con sus negocios y mercancías. No entendían de día de reposo. Y por tanto venían con todas sus mercancías a hacer negocio con el pueblo de Israel. Y la ley les decía que se queden fuera. Ellos son extranjeros. Y solamente a través de la convicción, de la circuncisión, podrían ser parte del pueblo de Israel. ¿Dónde estás tú? No puedes tener ciudadanía con el mundo y las cosas del mundo. No puedes estar aferrado a tu carné de identidad mundano y a la misma vez querer ser parte del pueblo de Dios. Seguirás estando lejos. Y podrás venir como extranjero de visita a un lugar como este. Y podrás estar en medio de nosotros y disfrutar de la palabra de Dios que leemos, de los cantos que cantamos, de la exposición de la palabra de Dios, pero seguirás siendo un extranjero. Y dejarás otra vez aquellos lugares, irás a tu ciudad, a tu mundo y a tu vida, porque estás alejado de la ciudadanía de Dios. Esta señal que es señal de lo que ha de venir. Pero nos dice algo más. Y aquí quizá lo más terrible que se nos pueda indicar en estos textos que tenemos del 11 y el 12. Nos dice sin esperanza. Una de las últimas cosas que siempre decimos, y yo lo repito muchas veces, lo último que se pierde es la esperanza. Y aun cuando uno pueda estar en las más situaciones más terribles que podamos imaginar, quizá de pobreza económica, quizá de salud, quizá de soledad, siempre y una y otra vez decimos, hay esperanza. Pero lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es una daga al corazón y a la memoria. Ellos, igual que nosotros, en otro tiempo, la gente del mundo dice, está sin esperanza. Y si hay algo terrible y doloroso, es cuando sabemos que no hay esperanza, no hay salida, no hay nada después. Podemos afrontar las condiciones más duras, más terribles, más difíciles. Podemos afrontar las mayores de las tormentas y de los conflictos siempre y cuando sepamos que hay esperanza. Pero nos dice aquí Pablo que en otro tiempo vosotros, aparte de ser extranjeros, aparte de estar sin Cristo, estabais sin esperanza. No hay salida. No tiene la vida ni sentido, ni propósito, ni significado. Engáñate, si quieres, tú que no eres creyente. Engáñate pensando que posiblemente a lo mejor en el día del juicio no te engañes. Nos está diciendo aquí que aquellos que están sin Cristo están sin esperanza. Y podrás decir, algo puede haber, algo puede ocurrir. No hay esperanza, no hay salida, no va a haber confort. Si de alguna forma se define el infierno, que es la condenación eterna,
Es el lugar donde ya no hay esperanza, no hay salida, no hay otra opción. ¿Te has pensado en alguna ocasión que puedas estar en medio del océano? En medio del océano, que es la inmensidad más grande que podamos encontrar en este mundo. ¿A dónde vas? Apenas puedes sostenerte en el agua, no hay horizonte, no hay corriente, no hay salida, no hay esperanza. Y la situación de este mundo en el que estamos viviendo, la situación del mundo, es un mundo sin esperanza. Y si no, volver a leer constantemente, debemos de leer lo que ocurre al final del libro de Apocalipsis, que es el final de la historia. El terrible destino de aquellos que no tienen el sello de nuestro Señor Jesucristo, que no están identificados con la obra de Cristo, son el mundo condenado al infierno sin esperanza. Y así erais vosotros. No importa dónde vayáis, no importa lo que digáis, no importa lo que sentís, no hay esperanza, no hay salida. Mirar al mundo no es que puedan encontrar otro camino, es que no hay camino, no hay salida. Y no solamente esto, sino además añade que es y sin Dios. Si hay alguna de las frases terribles de las Escrituras para mí, en otros tiempos y ahora, es cuando yo leo esto y leo que el mundo que me rodea está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y que yo, igual que tú, creyente, te encontrabas en esa situación, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sabemos que Dios está en todas partes y que está siempre ahí. El problema es que no lo conocen, no lo ven, no lo sienten, no lo experimentan. El apóstol Pablo, a la carta a los Gálatas, dice: no conociendo a Dios, sirven a otros dioses. Entonces ellos se llenan de imaginaciones y de sueños, de las pamplinas de los falsos profetas que levantan su voz y levantan sus ídolos y piensan que están delante de Dios. Pero la Escritura, Pablo nos enseña y nos dice con claridad: ellos que se inclinan ante sus dioses están sin Dios. Y por más que levanten su voz y que griten y que se hagan sacrificios como en el tiempo de los profetas y se sajen el cuerpo y levanten rituales, están sin Dios. La idea es esta: aun cuando Dios está en medio de todos, el mundo está sostenido por Él. No hay lugar donde la presencia de Dios no sea real. Pero aun a pesar de que Dios está en todas partes y está cerca de cada uno de nosotros, están sin Dios, no le pueden ver, no le pueden oír. Es como cuando nos dice la palabra de Dios que Dios se esconde a algunos, lo veremos en Lucas, y Dios se revela a otros. Esto es lo que hace nuestro Dios. Esta la magnificencia y la grandeza de nuestro Dios. Está velado para algunos en el mundo y se revela por medio de su Hijo Jesucristo a su pueblo. El ser humano sin Cristo no puede ver, no puede entender, no puede saber nada de Dios. Podremos decir, nos alegramos por ciertas religiones que hablan del cristianismo, que malusan las Escrituras, que tienen sus rituales. Podríamos decir que hay algunas religiones que mantienen un estatus moral que a nosotros nos es aceptable, de algunas sectas religiosas que tienen motivaciones quizá correctas, pero las Escrituras nos están diciendo que no hay manera. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Volvamos otra vez a la imagen del océano, de tu propia alma flotando casi para hundirse en medio de las más grandes de las desesperaciones. Y en tus esfuerzos por salir nadas encontrando una orilla que no aparece en ningún momento.
Es más, todas las corrientes del mundo religiosas, filosóficas, te alejan más y más del horizonte de la salvación. No puedes encontrar fuerzas en ti mismo para avanzar un poco más. Y las tormentas aumentan más y más sobre tu vida. La única esperanza, la única salida, no es que tú hagas esfuerzo por acercarte a Dios, sino que Dios venga a tu rescate y que sea Él el que extiende la mano. Solamente Dios te va a acercar a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes a Cristo, te puedo afirmar a la luz de estos pasajes, de tantos otros en las Escrituras, si no tienes a Cristo, no hay horizonte para ti, sino una total desesperación. Las corrientes te arrastrarán. La Escritura nos dice que solamente la esperanza es que sople un viento. Juan 3, que nos diga que el Espíritu sopla como un viento. Y estando en medio de este inmenso abismo océano que es el mundo sin esperanza, sin Dios, sin ciudadanía y extranjeros para todas las cosas, solamente que el viento del Espíritu sople y te empuje en la dirección correcta, que es el Señor Jesucristo. Solamente es que Dios extienda sus lazos de amor y te alcance a ti, allá donde te encuentres, no cristiano. Y que de pronto encuentres esa barca, esa salvación, esa única esperanza que nos dice el versículo siguiente, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, muy lejos, inmensa, infinitamente lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quiera, rogamos, suplicamos a Dios que aun cuando te encuentres en ese estado de desesperación, sin esperanza, sin salida, puedas sentir el viento del Espíritu, las corrientes de amor, la obra de Cristo por ti, en tu lugar, en la cruz. Y entonces, y solamente entonces, seas salvo. Vosotros, los creyentes, no lo olvidéis, volver a mirar de dónde venís, dónde estáis y lo que os espera. Y entonces a Él, y solamente a Él, sea la gloria.